Hola, ¿qué tal? Vamos a desarrollar un ejercicio que nos permitirá agrupar los valores de una variable contenida en una base de datos y utilizando Redatan como herramienta para procesar esta información. Redatan es un software desarrollado por el Centro Latinoamericano de Demografía, División de Población de la CEPAL, y que se utiliza para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, como son, por ejemplo, los datos censales. En este caso vamos a hacer uso del comando define recode para agrupar entonces los valores de una variable. Para ello vamos a utilizar el módulo de procesamiento estadístico que nos permitirá acceder a una base de datos que ya existe y que contiene entonces información en el formato que utiliza esta herramienta. El primer paso que necesitamos es abrir entonces un diccionario de una base de datos. Vamos a utilizar una base que corresponde a una base de demostración, son datos ficticios, pero nos sirven al propósito de ilustrar, por una parte, la estructura de una base de datos de este tipo, donde podemos observar que en cada uno de estos niveles, en la estructura de la base de datos, podemos nosotros acceder entonces a variables que describen distintas propiedades de los elementos contenidos en cada uno de estos niveles. Entidades. Las entidades para las que existe información sustantiva son las de más bajo nivel, en este caso viviendas y personas. En particular, podemos observar la variable edad, por ejemplo, cuyas propiedades nos indican que se trata de una variable que es de tipo entera, que posee valores en un rango que va desde 0, valor mínimo, a un máximo de 99. Nosotros podemos verificar la existencia de esas características obteniendo una frecuencia, una distribución de frecuencia para los valores de esa variable. Y vemos que efectivamente el valor más alto, 99, es el que cierra la distribución de los valores de esta variable. Tenemos un total de 52.189 personas en la base de datos. Bien, ¿en qué situaciones nosotros necesitamos agrupar los valores de una variable? Este es un caso típico, pues no siempre los datos originales tal cual se encuentran nos sirven al propósito de lo que queremos hacer. La alternativa que tenemos en este caso es trabajar con la ventana de programas de la herramienta y haciendo clic con el botón derecho del ratón accedemos entonces a los asistentes. En particular vamos a trabajar con el asistente de define, que nos permite crear una nueva variable a partir de una variable ya existente. Si ustedes se fijan, al hacer clic en esta flecha, se despliega el contenido, un listado que da cuenta de las entidades que estructuran esta base de datos, mismas que nosotros podemos ver en el diccionario. La variable edad es un atributo de las personas, por lo tanto nosotros definimos como nueva entidad para la nueva variable a person. El nombre que le ponemos no puede coincidir con un nombre ya existente en la base de datos. Es de tipo entero, porque los valores que va a contener no poseen decimales. Y en esta ventana o en esta opción seleccionamos entonces entre varias opciones posibles aquella que a nosotros nos sirve más, el recode. El recode exige que nosotros le informemos acerca de la variable que contiene los datos originales, es decir, aquella que vamos a agrupar.
Esta variable es edad. Y luego tenemos que ingresarle los respectivos valores que nosotros vamos entonces a agrupar. Y decimos que los valores desde 1 hasta 14, ¿sí?, van a quedar con el valor 1, de 15 a 64 van a tener el valor 2, y de 65 y más van a tener entonces, ¿verdad?, el valor 3. Con esto ya hemos creado una nueva variable, ¿sí? Le vamos a indicar cuál es el rango. Nos pide que le ingresemos cuál es el valor mínimo de nuestra variable que hemos creado. Si se fijan en el recode, estos valores son los que nosotros hemos creado. El mínimo es 1 y el máximo es 3. De manera que lo informamos en esta sección. Por último, vamos a agregar alguna información, como una etiqueta que permita verificar o definir más claramente el contenido de esta variable, ¿sí? Esto es, vamos a poner que se trata de edades agrupadas en tres grandes grupos, ¿sí? Y vamos a decir que nuestro código 1 corresponderá o describirá entonces a las personas que tienen entre 0 y 14 años, ¿sí?, de edad, ¿verdad? Vamos a decir que el código 2 corresponderá a los que tienen entre 15 y 64 años de edad, y el 3 identificará a que tienen 65 años 5 y más años de edad. ¿Okay? Ahí está. Con esto hacemos clic en este botón para aceptar los cambios y guardamos entonces aquello que pudimos escribir haciendo uso del asistente. ¿Eh? Tenemos una variable que antes no existía. De hecho, esta variable no existe en el diccionario, y una vez que la hemos definido, podemos entonces operar con ella de la misma manera que lo haríamos con una variable de la base original, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a pedir que nos entregue una distribución de frecuencias, ¿cierto?, de nuestra nueva variable. Entonces tarda muy poco, ¿sí? Estamos bien. Mejor hacemos esto. Ok, ahora sí. Y tenemos entonces nuestra distribución. Ok. Fíjense que además podemos pedir, ¿sí?, una segunda tabla. En realidad podemos pedir las tablas que necesitemos o los tabulados que necesitemos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacer la petición entonces de un cruce de dos dimensiones, ¿sí?, donde vamos a poner como variable de fila, vamos a colocar la variable original edad y la vamos a cruzar entonces con nuestra variable que acabamos de crear. ¿Sí? Adviertan de que ahora tenemos la misma salida, pero tenemos entonces, efectivamente podemos verificar que el grupo de 0 a 14 años corresponde, ¿verdad?, a la agrupación en una categoría de las edades que nosotros indicamos, ¿sí?, al momento de construir nuestra nueva definición de variable, ¿verdad? Ahí estamos. Orden. ¿Eh? Bien. Dado que esta variable existe solo en la medida que la sección o su correspondiente define está activo, debiéramos esperar que si este no existe, obvio que nosotros no podemos obtener, digamos, ningún resultado, porque la variable no existe. No existe.
Entonces, solo existe en este programa. Nosotros podemos agregar una alternativa, que es salvar esa variable con la cláusula save, y ponemos entonces edad, y podemos ejecutar este programa. Tenemos una salida, ¿sí? Pueden ver que esto no ha cambiado. Fíjense que aquí no existe la variable, pero si refrescamos esta ventana, podemos ver que ahí está la variable que hemos creado. Si queremos obtener una salida, nos dice que no podemos, porque la variable ya existe, está en uso. Entonces podemos o quitarla, ya no necesitamos más de esa sección, porque está leyendo la variable en el diccionario, o podemos dejarla en el programa comentando sí la sección para que cuando se ejecute no la considere y pueda entonces trabajar sin dificultad. De esta manera nosotros podemos, por ejemplo, utilizar nuestra nueva variable para, por ejemplo, obtener un gráfico de barras, ¿sí? Que nos indica, por ejemplo, ¿verdad?, esta distribución que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, esperamos que esto le haya servido muchísimo y nos despedimos hasta otra oportunidad.